buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a los primeros invitados de la revista de Opinión Democracia este miércoles 4 de junio. La abogada Wendy Reyes, exsecretaria de Comunicación del gobierno de Guillermo Lasso, y el licenciado Lolo Echeverría, columnista, analista. Vamos a abordar sobre el manejo de la comunicación. Y hablaba en coyuntura para hacer una premisa. El gobierno, con el derecho que le asiste, ha designado en el manejo de los medios públicos que siguen en manos del Estado ecuatoriano. ¿Cuántos años vamos sin haber cumplido aquel deseo de la venta de sus medios? Y también el crear una figura que gobiernos como la Casa Blanca tienen un portavoz. En los gobiernos ecuatorianos ha habido también portavoces, pero finalmente ha habido administraciones que no han tenido, sino un secretario de Comunicación, que es una función importante que se ha cumplido en el país. Y recordaba como premisa, más allá de los nombramientos, que el gobierno tiene un compromiso. Hablo de este gobierno. Firmó un 19 de marzo del 2024, se adhirió a las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Declaración de Chapultepec que deviene de la firma un 11 de marzo de 1994. El adherirse a la declaración de Chapultepec es el respeto absoluto y restricto a las libertades, a los derechos humanos, y leí esta mañana parte de lo que dice la declaración de Chapultepec. Quisiera añadir en esta declaración dos párrafos adicionales que son compromisos. Dice la declaración: solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Y en otro párrafo dice de la declaración: sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre. Con estos antecedentes, quisiera empezar con Wendy Reyes, que tuvo su experiencia no solo como docente, sino como secretaria de Comunicación del gobierno del presidente Lasso. ¿Qué significado tiene el ejercer un cargo de alta importancia como una Secretaría de Comunicación, ser portavoz de un gobierno o el manejar la comunicación desde una administración? Muy buen día, Wendy. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. A todos quienes nos escuchan en Radio Democracia, un placer estar con Lolo Echeverría compartiendo este espacio. Yo quisiera, lo primero es referirme sobre todo a la importancia que tiene la comunicación en una era en la que vivimos de la posverdad y de las fake news. Creo que la comunicación de gobierno en este sentido tiene una importancia tremenda, y es que acerque la comunicación de alguna forma a los ciudadanos, pero sobre todo que maneje la versión oficial. Es importantísimo en este momento que exista una versión oficial, que exista una versión verdadera, que sea real, que sea clara, y que le informe a los ciudadanos cómo le están resolviendo los problemas. Creo que esa es la función oficial de la comunicación de gobierno en este momento. Creo que con lo que se quiere hacer con una vocería es precisamente unificar este relato, un relato oficial, para que sea conocido por los ciudadanos. De alguna forma, la secretaria Vélez dijo que también están en una nueva era como política pública y que lo que querían era acercarle a la prensa, de alguna forma, a la presidencia. Esperemos que esta intención realmente se pueda realizar, porque como usted mencionaba, Miguel, no solo tenemos la Declaración de Chapultepec, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, somos parte de la Carta Interamericana Democrática, en donde la línea de la prensa y donde sobre todo el acercar toda esta comunicación es un importante valor democrático. Creo que desde la Secretaría de Comunicación y sobre todo desde la comunicación de gobierno hay que verla como un valor democrático, pero sobre todo como un servicio público hacia los ciudadanos.
Bienvenido a Lolo Echeverría con estos señalamientos desde la experiencia que nos ha dado Wendy Reyes. ¿Cómo manejar la comunicación oficial tan importante? Cierto es que es importante contrastar la información oficial, la información real y, por cierto, otras fuentes. Una de las tareas es la contrastación. Mientras más fuentes haya, mucho mejor, sin sustraerse de la fuente oficial. Como bien decía Wendy, hoy en una era de las fake news, de tanta mentira, tanta basofia que circula en las redes sociales. Lolo, muy buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a Wendy y también a la audiencia de este programa. Es difícil la comunicación oficial siempre, porque el objetivo de la comunicación oficial es acercar a los ciudadanos y el poder. Y eso implica entonces tener una buena relación con el presidente para no traicionar su pensamiento ni su estrategia política, y una cercanía con los ciudadanos. Y esta relación con los ciudadanos se ejerce a través de la mediación de los periodistas, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Por eso no es tan fácil como puede parecer este oficio de ser vocero presidencial o de manejar la estrategia. Y creo yo que la fórmula que hay que echar mano siempre, o que procuran echar mano los que han ejercido este cargo, es atenerse a los estándares internacionales sobre la libertad de expresión. Y esto significa entonces concebir, como decía Wendy, como un servicio público, un servicio a los ciudadanos. Es decir, que representa un gobierno, pero no sirve exclusivamente al gobierno. Y ahí está la primera discrepancia. Servir a un gobierno tiene el riesgo de inclinarse más a la propaganda que a la información. El servir a los ciudadanos se acerca más a la información, y por eso entonces hay una diferencia muy grande entre las dos concepciones. Y los estándares internacionales de libertad de expresión lo que implican es un respeto muy importante a la prensa, porque representa a la sociedad. Y ese respeto se manifiesta en las preguntas que hacen, aceptar las preguntas, aceptar las repreguntas, aceptar los cuestionamientos, porque es obligación de la prensa buscar la verdad, y buscar la verdad puede tener la necesidad de contrastar incluso lo que diga una fuente oficial. En ese sentido, entonces, no es fácil el oficio, y creo que en las circunstancias que estamos viviendo, esto se va a hacer más difícil, Miguel. Un tema importante, Lolo, que decía, parte de la tarea periodística, efectivamente, de los medios de comunicación, incomoda al poder. Evidentemente, cuando hay contrastación de información, incomoda, y el poder tiene que ser condescendiente con esos cuestionamientos que se formulan, porque todos los gobiernos cometen sus errores y que deben ser señalados precisamente en el afán positivo de las rectificaciones. ¿Los medios incomodan al poder, Lolo? Siempre, porque por una razón muy sencilla, y es que la prensa tiene que servir a la sociedad, y es establecer la relación entre el poder y la sociedad. Y esto tiene, en cierto modo, la representación del derecho ciudadano a cuestionar al poder. ¿Por qué? Porque tiene obligación de fiscalizar el poder, de examinar si es que cumple o no cumple los mandatos constitucionales que establecen el ámbito en el que puede moverse el poder, y también establece el marco referencial de si cumple o no cumple sus propias promesas electorales. Y entonces, en ese sentido, se establece, con un poquito de exageración, se dice que noticia es aquello que alguien
no quiere o no se interesa que se publique. Es una manera de expresar, digo yo, un tanto exagerada, porque no se puede presumir ni partir del hecho de que el gobierno no dice la verdad. Pero sí es cierto que desde la dictadura que estableció la ley de comunicación en el Ecuador en la década del 70, se estableció una tensión entre el deber de informar, de buscar la verdad de los periodistas y el oficio de las relaciones públicas a los gobiernos o a las instituciones. En el un caso se trata de buscar la verdad y en el otro caso se trata de dar una buena imagen de la institución o del gobierno. Y hay una tensión entre esos dos oficios que son de ejercicio exclusivo del periodismo, Miguel. Vuelvo con Wendy Reyes. De la experiencia que tuviera en el Palacio de Gobierno, secretaria de Comunicación del gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿qué conclusiones podría darnos de esa experiencia en la relación con los medios de comunicación, en relación con los periodistas? Yo creo que estamos en un momento en el mundo, no solo en el Ecuador, en que la relación con los medios de comunicación es tremendamente importante, pero que también tenemos que entender que hoy la comunicación es directa. Ya no estamos viviendo lo que vivíamos décadas atrás, en donde los medios de comunicación eran los que se encargaban de llevar la comunicación de alguna forma entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora tenemos una comunicación tremendamente directa y tan es así que cualquier ciudadano puede enviarle un mensaje al presidente de la República, a cualquier ministro, es decir, hablar con el poder directamente a través de un tweet, a través de X, a través de hacer un TikTok, etcétera. Todos hacen comunicación en este momento, en la era en la que estamos viviendo de las redes sociales. Y entonces creo que aquí la labor de la Secretaría de Comunicación es tremendamente importante porque como hay tanta información que está circulando, hay desinformación. Y entonces, ¿cuál es la versión oficial? Estaba discutiendo Lolo y decía, efectivamente, a veces los gobiernos se dice que mienten o que no dicen la verdad. Precisamente hay muchísima desinformación y los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Hacer este fact-checking que se llama, ¿verdad? Esta verificación de fuentes para decir qué sí es verdad y qué no es verdad. Apoyan en esta labor, que creo que es una labor democrática que se tiene que hacer cada vez más. Creo que en un momento en el que vivimos con tanta desinformación, en mi experiencia desde la Secretaría de Comunicación, lo que se tiene que hacer es una voz oficial. Una voz oficial que le diga a los ciudadanos realmente qué están haciendo por ellos, qué se está haciendo, cuál es el siguiente paso, cómo lo va a hacer. Porque entre tanta información y tantas voces no existe esta versión oficial y creo que este es el reto más grande. Porque de alguna forma cuando yo era secretaria de Comunicación había información de muchos lados y teníamos que organizar esa información y decirle a los ciudadanos. Recordemos además que la agenda de gobierno es muy dinámica, pero también tremendamente compleja. Y esa es la labor en una Secretaría de Comunicación, unificar el mensaje de un gobierno entero. Ahora, si este mensaje se basa en la verdad, es tangible. Y entonces los ciudadanos y los medios de comunicación también pueden verificar que esto realmente es verdad. Pero cuando no es tangible, cuando no es verdad, se pasa también a las medias verdades y entonces a la desinformación. Y aquí creo que es el rol importante de los medios y los mismos ciudadanos de entender qué sí está cumpliendo este gobierno, cuáles son los siguientes pasos o demandar mayor información. Creo que en este caso, como han escogido en este momento tener una vocera de gobierno, es una decisión de alguna forma muy estratégica. Es una decisión estratégica tener vocero. Hubo algunas críticas que no había información oficial a tiempo o que había ciertos vacíos comunicacionales. Creo que en esta nueva era lo que quieren es tratar de llenar estos vacíos y esperamos que así sea. Wendy, ¿cuánto juega los antecedentes? Cierto, es importante hacer el fact-checking, es fundamental al menos en los medios de comunicación, porque efectivamente circula mucha fake news que genera desinformación y a veces la repetición de noticias sin sustento, las mentiras, a veces especialmente desde el manejo político, hace que se permanezca y se
intente hacer la mentira en verdad. De la experiencia, el manejo de medios de comunicación y cuáles debieran ser los antecedentes de un portavoz, porque hoy a la portavoz del Palacio de Gobierno se ha observado por haber trabajado con otro gobierno que efectivamente irrespetó la comunicación, incluso impuso la ley Mordaza en junio del 2013. ¿Cuál es su opinión, Wendy? Yo creo que la labor de un portavoz de gobierno, de una portadora de gobierno, tiene que ser primero mirar la comunicación como un servicio público, es decir, estos cargos, sobre todo que tienes en la cabeza de tanta responsabilidad, ¿no? O sea, estás a la cabeza de la comunicación de todo un gobierno. Tienes que unificar un relato oficial, que es importante tener un relato oficial, una versión oficial que se le pueda decir tanto a la prensa como a los ciudadanos. Creo que este es el primer reto importante que se tiene. Tiene que ser clara, una comunicación clara, porque si es muy complicada lo que hacen los ciudadanos o muy técnica, es volcarse a las redes sociales a ver qué es lo que está pasando, y si es que no hay información completa, que es el otro reto, también terminamos volcándonos a las redes sociales a mirar cómo es que completo esta información que no me están contando. La otra es, como ya hemos dicho tanto, que sea verdadera. De alguna forma, este primer vocero es una especie de fusible, ¿verdad? Para que el presidente de la República no se queme con tanta información y que de alguna forma puede también atender cierta crisis, lo cual implica que el presidente no sale a atender estos problemas de primera mano, ni los ministros tampoco, sino que será esta portavoz. Ahora, creo que lo importante es entender dentro del servicio ciudadano que tiene ciertos retos importantes. La primera es que la prensa, de alguna forma, es parte de la sociedad. Creo que es importante entender, después de habernos bajado esta ley de comunicación Mordaza, entender que se creó un reglamento en donde hay muchos estímulos para los medios de comunicación. Entre estos hay un sistema de protección para los periodistas. Esto se creó cuando yo estuve realmente en labores, creamos este servicio de protección para los periodistas. Creo que es importante entender que tienen que tener todas las garantías para esta labor. Entre las garantías es tener toda la versión oficial, tener una versión clara, y esto implica que muchas veces estos a veces egos que se tienen, ¿no es cierto? Yo hablaba con María Sol Borja en una entrevista hace 2 días y le decía, cuando uno está en un puesto de esta magnitud, uno debe de alguna forma tomar el ego, guardarse en el bolsillo para que realmente se sienta un servicio ciudadano, porque lo que estás haciendo ya no es tus posiciones personales o un análisis político. Lo que estás haciendo en el momento de ser una portavoz de un gobierno es ser la versión oficial del gobierno, el mensaje de gobierno oficial en favor de los ciudadanos. Entonces hay que tener mucho cuidado el momento en que tú eres vocero, porque ya no se diferencia qué es lo que es una opinión personal de una opinión oficial. Todo lo que salga de esta portavoz es información oficial, y así hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que ejercer el cargo con mucha responsabilidad. De esa experiencia, Wendy, sería no confrontar con los periodistas, por ejemplo, no tildar X, Y o Z a un periodista, sino tener un poco de paciencia, no pensar, bien decía, no el ego, pero sí pensar en el país, pensar en la comunicación, pensar que un periodista representa un medio de comunicación. Así es, yo creo que este es el momento entonces de tener muchísima apertura, sobre todo, tener a todos los medios de comunicación como aliados, porque yo en este momento en el que tenemos que tener una versión oficial por todos los canales oficiales, lo que más le conviene a un gobierno es tener a todos los medios de comunicación, a tener a los medios públicos, a tener a los medios de comunicación con una trayectoria grande, pero también estos medios de comunicación nuevos que ahora están dentro de todo este sistema de redes sociales, ¿verdad? A todos necesitamos estos canales oficiales para poder llevar este mensaje. Esto implica un nivel de relacionamiento a la altura de lo que significa el cargo, es decir, dentro de los valores democráticos, y esto implica un respeto por la comunicación, pero sobre todo por el cargo que representas, lo cual implica respeto a la prensa, respeto a la libertad de expresión.
Lolo Echeverría decía, nos recordaba la ley, me parece que fue del año 1935, la ley de periodistas, pero también luego sobrevino en el gobierno de la Revolución Ciudadana, junio 2013, la ley que calificamos. Tú fuiste uno de los que cuestionaste duramente la famosa ley Mordaza, y ahora se quiere endosar a autoridades o en medios públicos o ser portavoz oficial, quienes estuvieron precisamente en el otro lado de acuerdo con estas normas cuestionadas en el país. ¿Cómo entender eso? Bueno, es difícil de entender, a menos que se trate de una decisión basada en amistad o que se base en una estrategia política de acercar a la oposición al gobierno, o que haya cambiado uno de los dos, que haya cambiado la concepción que de la información tenía la actual vocera cuando era parte de la Revolución Ciudadana. Pero ciertamente son dos concepciones absolutamente diferentes de lo que es la información pública. Y aquí hay dos palabras mágicas que mencionó Wendy, importantísimas en la información, y son la verdad y el relato. La verdad es una sola. La verdad es simplemente la conformidad de la declaración con la realidad. El relato no tiene que ser verdadero, el relato puede ser simplemente verosímil. Así que hay una distancia muy grande entre la verdad y el relato, y de lo que vivimos actualmente en política es de relatos. Y hay un problema cuando se concibe la información de manera populista, que consiste básicamente en usurpar el derecho ciudadano a ejercer la información, a recibir o proponer información. El gobierno populista habla a nombre de los ciudadanos y entonces a nombre del pueblo, como si el pueblo fuese una persona dotada de voluntad y de inteligencia. Y entonces dicen el pueblo quiere tal cosa o el pueblo rechaza tal cosa. Y esto no existe, la sociedad es siempre plural. Por eso cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana dictó una ley de comunicación, esa ley de comunicación no cuidaba los estándares internacionales de libertad de expresión. Esa ley chocó contra la CIDH, contra los acuerdos internacionales firmados por el propio país, de Chapultepec, etcétera. Y entonces tenía una concepción muy diferente de la información, que no coincidía tampoco con lo que la mayoría de la prensa ecuatoriana concebía. Y por eso también ese gobierno chocó con los medios de comunicación, chocó con los periodistas, con los organismos internacionales que le llamaron la atención, y entonces tuvo un capítulo negro respecto del respeto a la libertad de información. Ahora, el vocero que representó a esa concepción de la información, ¿cómo va a acomodarse a los actuales tiempos y al actual gobierno? Esta es la pregunta, a menos que haya cambiado sustancialmente su pensamiento, o que sea simplemente una tarea que se concibe como una gestión profesional, es decir, que tiene que hacerlo en los mejores parámetros posibles desde el punto de vista estratégico, cualquiera que sea el gobierno al que sirve. Todavía no sabemos, eso será lo que vamos a ver en los próximos días, Miguel. Ahora, Lolo, ¿cuál debiera ser el papel de un portavoz de la Casa de Gobierno? No entrar en temas personales con los representantes de los medios de comunicación, no perder la cabeza con calificativos, sino dar la versión más allá de los cuestionamientos que pueden darse, ojalá todos fundamentados, el papel de un portavoz. Bueno, ya señalé que el papel es establecer la relación entre el poder y la sociedad.
es decir, entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora, para eso lo que tiene que hacer es informar desde el gobierno a los ciudadanos. No, un gobierno no puede mentir. Y entonces es un servicio a la verdad. Hoy en día eso se dice fácil, pero es extremadamente difícil. Porque hoy en día ya no circulan verdades, circulan relatos y circulan opiniones. Las redes sociales son un torrente increíble de opiniones. Y todo el mundo dice que toda opinión es respetable. Puede ser respetable, pero hay opiniones que están fundamentadas en la verdad y otras opiniones que no tienen un fundamento sólido. Así que una cosa es la opinión y otra cosa es la verdad. Un gobierno tiene que comunicar con la verdad a los ciudadanos. Entonces el vocero tiene que ser fiel a esa verdad y tiene que responder a los cuestionamientos, observaciones o correcciones que le hagan desde la prensa. Por eso es una tarea no tan sencilla. Pero aparte de este servicio a la verdad, es un servicio público a los ciudadanos para que los ciudadanos conozcan qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que puede esperar en el futuro. Porque la comunicación tiene 3 fases. Una primera fase es simplemente informativa, que es el pasar datos, informaciones, cifras, verdades. El otro nivel es de persuadir. Ahí se intenta entonces, mediante un razonamiento, convencer a los ciudadanos de una verdad. Y el tercer nivel es conmover. Y esto es entonces cambiar la voluntad de los ciudadanos porque ha sido conmovedora, convincente y conmovedora la información que recibe. Y entonces esos 3 niveles son también delicados en el manejo. Así que es una tarea muy particular esta de ser vocero de un gobierno. Yo no creo que se necesita un nivel de cercanía o de empatía muy especial, pero sí se necesita tener un respeto, como dije, a las ideas del presidente y a las estrategias del gobierno. Wendy Reyes, ¿cuán importante es esa relación con los periodistas desde una visión de una administración, desde el Palacio de Gobierno? Porque uno de los hechos que se ha planteado también, porque vivimos un conflicto armado interno en donde uno de los sectores, no solo la fuerza pública, militares, policías, sino también el papel del periodismo corre su riesgo. No olvidemos, en otras condiciones, por cierto, que aquí fueron asesinados hace ya 7 años 3 periodistas de diario El Comercio. Y uno de los reclamos de organismos internacionales como la CIB, el Comité de Protección de Periodistas, ha sido que el gobierno está en la obligación de proteger y facilitar el trabajo de los periodistas. Y para citar, el año pasado se reclamó que el actual gobierno no puso $700,000 como mecanismo para costear los salarios de funcionarios en el caso del Consejo de Regulación, que todavía existe, de la comunicación. No se puso recursos para esa protección de periodistas en una tarea muy difícil y compleja. ¿Qué piensa de esa tarea que debe cumplir un gobierno? Creo que es una tarea fundamental porque la prensa, los medios de comunicación representan un valor intrínseco de la democracia. Y esto es importante tenerlo siempre presente porque estamos jugándonos dentro de estos valores democráticos y la prensa precisamente lo que hace es llevar esta información hacia los ciudadanos, lo cual es un canal tremendamente importante, lo cual además nos ayuda a tener equilibrio dentro de la democracia. En un momento lo decía, los medios son incómodos para muchos gobiernos y en ciertos momentos, y es así, porque se encargan de informar.
ese es su rol fundamental y de llevar la verdad hacia la opinión pública en general. Creo que este es un valor a resaltar en todas las democracias. Creo que de alguna forma en el mundo entero vemos que también están pasando momentos muy difíciles, precisamente por la era en la que estamos viviendo, la era de la desinformación, en la era en donde todas las personas que tienen un teléfono celular pueden comunicar directamente, pueden estar en las redes sociales. Antes necesitabas una preparación especial para ser periodista, para hacer comunicación, para ser un comunicador. Ahora ya no, todas las personas pueden hacer comunicación. Entonces, está en juego esta labor que es importante, pero además también en un momento en donde la inseguridad es tan fuerte como la que estamos viviendo este momento, también corren riesgos, además de todos los ciudadanos, los medios de comunicación. De alguna forma, en el momento que estuve en la Secretaría, se creó este borrador a la Ley de Comunicación, donde se creó este sistema de protección para los periodistas, que además de ser importante, se creó algo también que fue inédito en el país, y es diferenciar la labor periodística que hacen las mujeres periodistas de los hombres. Las mujeres están mucho más cercanas a que existan más peligros para ellas. Se diferenció esto y creo que hay que seguirlo potenciando, hay que, como usted dice, buscar los recursos, porque esto es una labor que tenemos que protegerla, porque es parte esencial de la democracia. Lolo Echeverría, este tema es fundamental, las garantías que debiera haber desde el Estado, desde un gobierno central en el ejercicio periodístico. Y aquí se ha venido abogando para que el Ministerio de Finanzas ponga recursos, lo que había en el Consejo de Comunicación. El año pasado, decía, se pidió $700,000 como un mecanismo para tener no solo a los funcionarios del Consejo de Comunicación, sino abogados especializados en derechos humanos, psicólogos especializados, así como cubrir insumos de protección personal como chalecos antibalas, cascos, un software para el monitoreo de amenazas, un pequeño monto para la reubicación de periodistas amenazados, porque ha habido periodistas amenazados que han salido del país. Entonces, ¿cómo dar plenas garantías en el ejercicio periodístico, Lolo? Bueno, esas garantías deben provenir de distintas fuentes. En primer lugar, por supuesto, del gobierno, con el respeto absoluto a la tarea de la información. Pero hoy en día la información está absolutamente disociada. Ya no hay unos medios de comunicación que monopolizan la información, sino que ahora todos pueden ser informadores y ser informados. Las redes sociales son las que dominan la comunicación hoy en día. Esto dificulta, por supuesto, la tarea. Pero como hay también distintas clases de medios, hay medios públicos, hay medios privados y hay medios unipersonales. Entonces cada uno, el gobierno tiene que garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en la función pública y en los medios públicos. La empresa privada tiene que garantizar la seguridad y dar garantías para el buen desempeño de los periodistas y sobre todo también desde la empresa privada respetar el ejercicio profesional. Y los que tienen medios personales, privados, como pueden ser los posts, las diferentes fórmulas de comunicación de hoy en día, tienen que proveerse a sí mismos de las seguridades adecuadas. Pero la principal fuente de seguridad está en el gobierno, que tiene que respetar el ejercicio del periodismo. Y esto no es tan fácil porque hay gobiernos autoritarios y hay gobiernos que ejercen la democracia hasta llegar al poder. Y una vez en el poder, entonces empieza una tarea de acercarse al autoritarismo, pretendiendo monopolizar la información y discriminar a los periodistas que hacen la información que le gusta al gobierno y los periodistas que hacen la información contestataria que no le gusta al gobierno. Así que estas relaciones por eso son siempre tensas. Pero aunque haya tensión, aunque haya discrepancias,
Es obligación del gobierno y de las empresas de comunicación garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas, porque esto es lo que permite el ejercicio democrático de una sociedad civilizada. Muchas gracias por ilustrarnos en estos temas. Efectivamente, como dice Lolo, hubo políticos que usaron a los medios, esa es una autocrítica, para llegar al poder. Y desde el poder, no solo que abusaron, fueron autoritarios, sino que persiguieron a los medios y a periodistas y se daban el lujo cada sábado de romper los periódicos de cara al país e impusieron una ley mordaza. Bueno, eso ha sido parte de la historia reciente del Ecuador. Muchas gracias de veras por ilustrarnos en un tema fundamental de la comunicación, a Wendy Reyes, quien fue secretaria de comunicación del gobierno de Guillermo Lasso, y Lolo Echeverría, articulista y comunicador. Muy amables. Muchísimas gracias. Buen día a todos, muchas gracias. Muy buen día. 7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos para hablar sobre la semana clave en varios juicios que están pendientes contra el ex vicepresidente Jorge Glass, hoy en la cárcel, el caso Ligados y otros que están en la agenda y que ojalá avancen en la función judicial ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, cumplió con el pago de $22.7 millones en mayo a las unidades de diálisis del país. Estos recursos garantizan la continuidad de terapias vitales para miles de pacientes renales y dan estabilidad financiera a los centros médicos. Además, se invirtieron $40.83 millones en equipos e insumos para fortalecer la atención médica en todo el país. Esta acción refleja el firme compromiso del presidente con la salud de los ecuatorianos y con un sistema sanitario más sólido y humano. Esto